vamos a hablar del proyecto final Web Escuela. En base al aprendido, los trabajos anteriores, vamos a desarrollar este proyecto. Iniciamos el proyecto con el aprestamiento, es decir, elegimos un directorio base de proyecto, Web Escuela 2021, lo creamos en un directorio. En él creamos subdirectorios de datos, desarrollo, documentación y testing. Agregamos el directorio de datos, el script de creación de DB Escuela SQL, que lo vamos a ver dentro de un ratito. En el directorio de desarrollo creamos tres directorios. Capa de datos. En la primera está la carpeta que contiene la librería de las clases básicas. Ahí lo copiamos directamente toda la carpeta y la ponemos adentro. En la capa de negocios vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Class Library, de .NET, denominado Business School. Se crea ese proyecto, se hace nuevo proyecto, agregar librería de datos, .NET, y le vamos a poner Business School, y lo vamos a guardar en ese directorio. En la capa de presentación vamos a crear un proyecto tipo web vacío, que vamos a denominar Web Escuela 2021. En el directorio de documentos vamos a guardar una copia de este documento que está acá. En el directorio testing se guardará una copia de Web Escuela que nos sirvió para probar las distintas actividades que hemos desarrollado. Es decir, ahí vamos a tener la Web Escuela, la copia directamente de lo que estuvimos haciendo ahora, y después vamos a ir copiando de ese directorio todas las cosas que vamos haciendo en este. Muy probablemente usamos casi todas las cosas que hemos desarrollado. Bueno, vamos a ver un poco lo que son las bases de datos, tablas, roles de usuario y usuarios roles. Vamos a empezar con eso. Después vamos a seguir con otros dos, la parte de carreras. Entonces, la base de datos web escuela la vamos a trabajar en dos etapas. Primera, creamos inicialmente tres tablas. La tabla de roles, la tabla de usuarios y los usuarios roles. Esta es lo que va a tener prácticamente esta parte, que va a ser la parte del manejo de usuarios que estuvimos haciendo durante todo el año. Vamos a ver cómo hacemos el script. El script es clásico, con el use master, si existe la base de escuela, lo dropeamos, lo borramos y creamos la base de datos de web escuela. DB Web Escuela. Hago un use, es decir, voy a la web escuela y ahí creo la tabla roles. La tabla roles tiene un varchar de 20 como primary key, es lo único que tiene. No le ponemos ni ID ni ponemos otras cosas. En este caso va a ser, prácticamente lo vamos a usar como un string, pero un string que va a estar digitado por estos valores. Insert roles value es administrador, director de estudio, profesor, preceptor, alumno, inscripto y excluido. Lo mismo que lo que teníamos en el otro proyecto que hemos hecho directamente manejándolo con el archivo JSON, ¿no? En archivos text. Vamos a ver cómo hacemos el script de base de datos, siguiendo la cosa. Creo la primera tabla. Para ello hice una creación de la tabla de usuarios, create tabla de usuarios. Le agrego el ID, el nombre, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, con small date time, no null, casi todos el mail, varchar 40 único, el teléfono y el password. Que le pongo varchar 40, no null. ¿Por qué va a ser de 40? Porque se va a hacer una dispersión hashing. Entonces vamos a utilizar acá un código más de seguridad que el que tenemos con el básico, que sería en este momento el que teníamos sin ningún control. No quiero que ahí se vea el password en la base de datos, sino que nadie va a poder saber si usamos una dispersión ya, cuál es el origen de esa base de datos. Es imposible encontrarla. No digo imposible, se podría hacer con una muy buena computadora después de 100 años de prueba, o 50. Bueno, vayamos un poco al
Eso se llamaría algoritmo de fuerza bruta. Vamos un poco a ver cómo son los procedimientos. El procedimiento primero es el mismo que todo. Se le agrega primeramente, no se le agrega el ID porque el ID lo va a crear y entonces van todos los demás campos en el mismo orden. Fíjense, en el mismo orden que están acá. Eso hay que tener cuidado con el orden de la tabla que está acá y este orden. ¿Por qué lo ponemos en el mismo orden? Porque acá no pongo los campos primero entre paréntesis y directamente los arrobas. Pongo los arrobas directamente de los valores y chau. Es la manera de que no tenemos que usar más código. Anteriormente a eso lo habíamos hecho de otra manera. Bueno, esta vez lo vamos a hacer más fácil. ¿Cómo hago? Una vez que definí los parámetros, ahora lo que pongo es begin. ¿Por qué? Porque va a haber dos instrucciones y entonces voy a necesitar un begin y un end. La primera instrucción es insertar en los usuarios el nombre de DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, el mail, el teléfono y el password. Todo en el mismo orden que está acá, en esta tabla. Y luego la segunda instrucción, una vez que la insertó, es el select identity. Y ahí termino con un end y hago un go. ¿eh? Directamente con esto espera la instrucción hasta terminar, hasta venir a la segunda instrucción. La segunda instrucción es usuarios update, que va a tener los mismos parámetros, pero además está incluido al principio el int. Y ahora lo que hago es dos situaciones. La primera, si el password es distinto de vacío, entonces pongo begin. ¿Y qué hago? Hago un update de usuarios, el nombre, el DNI, el mail, la dirección, la fecha de nacimiento, el teléfono, el password y el ID. Eso sería si es distinto de vacío. Pero si no, va a ser todos los campos menos el password. En la condición de que el ID sea igual a arroba ID. ¿Por qué es esto? Porque acá yo muchas veces no voy a cambiar el password, porque si no tendría que estar cambiándolo cada vez que hice una modificación. Entonces cuando yo no modifico, acuérdense cómo hacíamos, si no modifica, no ponga nada en el campo, eso es lo que hicimos hasta ahora, y lo vamos a hacer con esa filosofía, y directamente no se cambia el password. Cuando yo cambio el password, yo le pongo un password, ahí hay que agarrar y hacer un encriptamiento. Es decir, no un encriptamiento, una distorsión. Ya. Bueno, vamos a seguir con el script de base de datos. Creo un procedimiento usuarios delete. Acuérdense siempre que cómo es la norma, ¿no? La tabla, guión bajo, y el coeficiente, que es el insert, el delete, el update, el find, etcétera. Bueno, el delete lo que hace es que lo borra en donde el ID sea igual a arroba ID. Toma como dato el clavo de ID. Voy a hacer también un procedimiento usuario find para encontrarlo, con el ID int. Entonces hago un select, ¿qué hago? Selecciono el usuario que tenga el mismo ID, que el arroba ID. Entonces con eso obtengo un solo usuario. Yo tengo ese usuario como es clave primaria, lo encontré el dato. El mail list lo que está averiguando, si habiendo otro usuario que tiene distinto ID, tenga el mismo mail. Entonces, fíjense que lo que hago es un select count, es decir, que me va a decir cuántos usuarios tiene, que el ID sea distinto de ID y el mail sea igual al mail. Si es 0, quiere decir que no existe. Pero si es mayor que 0 o 1, quiere decir que hay un usuario que tiene el mismo mail. Y esto no me va a permitir que yo ingrese esto como clave. Se podría hacer, como hicimos en el trabajo anterior, que yo averiguara esa excepción y lanzara una respuesta distinta. Se podría hacer, pero lo vamos a hacer así como con las mismas normas que llevamos antes. Que busque y si no encuentra, salte la excepción. Lo mismo ocurre con el DNI, porque el DNI es único y el mail es único, y entonces se hace la misma condición. Veamos ahora algunos procedimientos especiales de búsqueda. El Find by Mail, que me permite que yo busque por mail. Este era un famoso buscar usuario por mail que teníamos ahí en el trabajo anterior.
web escuela, que vaya a buscar por mail la persona y directamente ahí ya la modifique. Bueno, ¿cómo es? Seleccionar asterisco from usuario, where mail igual a mail. Como mail es clave única, lo va a encontrar. Y si no lo encuentra, es que no existe ningún usuario que tenga ese mail. El Find by DNI es el mismo, que la misma condición que lo hacemos, le pasamos el DNI y busca el select del usuario que está en el DNI. Entonces se puede buscar por ID, por mail o por DNI. Son las tres formas que tenemos. Pero además tenemos otro que es el Find by Mail and DNI. ¿Por qué el Mail and DNI? Porque de esta manera determino, acuérdense, olvidé mi password. Le voy a poner la condición de que el mail lo tenga, pero si hay alguno que lo tiene, al menos que no sepa el DNI, o que sepa el DNI pero no sepa el mail. Entonces es más difícil que se pruebe, es una manera de probar la cosa sin tener que hacer cosas raras. Se selecciona el asterisco de usuario donde el mail es igual al mail y el DNI es igual al DNI. Supónganse que el DNI lo da distinto, no lo encuentra. O el mail tiene una diferencia, no lo encuentra. Bueno, el login. El login yo estoy pasando el mail y estoy pasando el password. Entonces selecciona a los usuarios el mail igual a mail y password igual a password. Acuérdense que el password va a tener que estar en este momento dispersado. No, yo no estoy entrando el mail que yo estoy escribiendo en el texto. Pero esto se va a venir en otro procedimiento que no es este. El procedimiento de listado, usuarios list, que es un select asterisco from usuarios. En otros lados no había hecho el listado, pero ahora vamos a hacerlo para probar un poco este tipo de cosas. Con respecto a usuarios roles, que es otra tabla, van a ver que vamos a tener acá un ID, Identity Primary Key. En usuarios roles lo que tengo es el ID usuario, que es un foreign key references usuarios ID. On delete cascade. Acá es una condición terrible. Si yo borro el usuario, me borra inmediatamente los roles del usuario, automáticamente. No necesito que los vaya a borrar elemento por elemento. De esta manera lo puedo borrar en cascada el registro. Esta es una condición que me la da la base de datos. Entonces evito directamente un montón de código de ir eliminando elemento por elemento. Es muy peligroso. Este lo vamos a usar nada más que como ejemplo. Y además tiene el rol, que es un varchar con clave foránea, rol es rol, no null. Tiene una constraint única que me mezcla el usuario y el rol. Veamos los store procedures que tenemos. El insert, como siempre, le agrega el rol y le agrega el usuario y directamente inserta esto. Y devuelve la identity, de la misma manera que siempre. El update lo que hace es directamente cambia el usuario y cambia el rol, donde el ID es igual a ID. El delete, acá no lo borro por ID. Y voy a decir por qué no se borra. En general no se va a poder borrar así porque va a estar puesto por el ID usuario y el rol. Entonces paso el ID usuario y el rol que forma una clave única. Ustedes la vieron ahí, constraint UKUR, que está acá arriba. Entonces directamente con estos dos datos puedo borrar un único control porque va a ser único esto. No va a haber para este rol y este usuario no va a haber dos veces el mismo rol. Por ejemplo, no puede ser usuario 1, rol administrador, usuario 1, rol, rol administrador dos veces. Va a permitir una sola vez que sea administrador, la otra tiene que ser profesor, tiene que ser otras cosas. El rol es fine, el mismo que está con el ID, selecciona cuando está el ID. El rol es el list by usuario. Este es muy interesante porque yo pasando el usuario tengo todos los roles que tiene el usuario. Y este va a ser muy utilizado para hacer el famoso arreglo de usuario con sus roles. Se va a tener que programar. Acá se va a recorrer un solo registro y acá se va a tener que recorrer un solo registro de usuario
pero se va a tener que encontrar todos los roles que están dados en ese usuario y guardarlo en una lista. Vamos a ver cómo se va a hacer eso. Bueno, y ahora vamos a ver un poco cómo hay que hardcodear esto. Acuérdense siempre que teníamos que poner el usuario administrador, si no, no podemos empezar a hacer el sistema. Entonces le voy a poner que voy a hardcodearlo con el nombre admin, con DNI 1, el dir admin, la fecha de nacimiento 1 de 1990, el mail admin@mail.com, el teléfono 000, pongo, pero el password lo tengo por la dispersión de admin. Como nosotros lo hicimos en el trabajo anterior, lo único que hice es modificar un poco la pantalla para que se pudiera ver el password y pasamos el password, escribíamos admin y entonces me daba el registro con 40 caracteres. Tuve que ampliar un poco la pantalla para que se pudiera copiar y pegar. Eso se los recomiendo que lo hagan y lo prueben para verlo. Bueno, el resultado me da esto, y si no lo copian de acá. Esto me está dando el usuario. Acá estaría el password de admin con dispersión SHA-1. Y entonces lo que hago, inserto usuarios roles, 1 administrador, 2 director de estudios. Fíjense que hago los dos insert y entonces yo inserté 2 roles y inserté primeramente el usuario para que me quede un usuario inicial con 2 roles, uno que es el de administrador, que es el más importante, el cual no vamos a permitir que se borre después, y el director de estudio. Bueno, vamos a ver acá un problema con básica. El problema con básica estaba todo muy lindo, lo pudimos usar en las veces anteriores, pero acá se me presentan varios problemas que no los había tenido en cuenta cuando lo hicimos. Por lo tanto, voy a cambiar un poco el método JSON y después voy a explicar por qué. Se tendrá en cuenta si el valor es un objeto o un arreglo y ahí no le pone las comillas. Porque nosotros le ponemos comilla a todo, como hicimos en la vez pasada, pero acá tenemos que pensar que si es un arreglo o un objeto, va a venir paréntesis o corchete, y eso no permite que yo le ponga comillas. Entonces todo eso lo tengo que analizar y cambiar el valor en caso de que sea necesario poner las comillas o no. Eso lo vamos a hacer. Ahora lo van a ver el código. Y también se va a agregar la interfase, en la interfase IABM Image, el, el string make data, que es un get, y que me va a permitir que yo ponga los famosos que hicimos con la imagen en la vez pasada, donde poníamos el script, en el script le poníamos el directorio base, el directorio que está después de arriba del base y el prefijo. Lo tenía que poner con el ID. Todo eso lo tenía que armar. Bueno, esto lo voy a armar en un solo código en vez de tener que hacerlo todo complicado. Entonces hemos buscado una forma más simple de hacer esto para cuando tengamos que hacer cualquier objeto que querramos hacer, que me evite tanta parafernalia. Y este va a devolver un string que tenga el ID más punto y coma, más el directorio base, más punto y coma, más el directorio, más punto y coma, más prefijo y la extensión también, que me va a dar con otro punto y coma. Directamente ahí tenemos que cambiar también, esto no lo puse, pero ahora lo voy a explicar, hay que extender la extensión en la imagen. Eso no lo puse, ahora lo voy a tener que poner. Bueno, acá tenemos el agregado de código en básica. Primeramente, acá puse el make data, en donde estaba en básica, y le puse este valor start with, este valor acá. Fíjense que lo único que hice acá es, sí, el padre, start, empieza en esto es una llave, entonces el sufijo va a ser cerrado en llave. Perdón, un corchete. Y si es una llave, es que es un objeto, entonces se le agrega. Y ahora lo que miro es también si el valor empieza en llave, es un corchete,
Entonces el valor, si no es este y no es este, no es ni un objeto ni una llave, sí le puedo poner el Q más Q. Y si no, a valor lo dejo como está. Y entonces acá lo que hago es hacer lo mismo que hicimos antes, pero retornando así. Remuevo el padre, que era o llave o corchete, ¿eh? Y le pongo ¿eh? el name. ¿Y el name qué hacía el name? El name es igual a name, Q más Q más Q, value sufix, ¿eh? Y entonces acá lo pongo que el parent es igual al parent, como está, pone name más name. De esta manera obtenemos directamente el JSON de cada uno de los objetos y le voy agregando, ya sea un arreglo o a una clase, le voy arreglando otro objeto o otro arreglo. Bueno, antes de llegar a la capa de negocios, voy a pasar el código que lo hemos omitido y después sigo con el video. Bueno, hacemos el agregado de código en básica, volviendo de vuelta atrás. Modifico image con la propiedad string extension getIset. Modifico en image el método void con split data, porque voy a tener que agregar la extensión. Y también le voy a cambiar voy a colocar la extensión en la base. Y además voy a cambiar el string path, que le voy a agregar la extensión, y la string URL, que le va a agregar la extensión. Acá lo tenemos, ¿ven? Acá tenemos, por ejemplo, el path me lo cambia agregando la extensión. Y además vemos acá en data que le agrego el prefix datos3, digo la extensión, perdón, el prefix datos4, que lo teníamos acá, lo cargué en extensión. Y además acá retorna esto teniendo el punto como intermedio de la extensión. Por ejemplo, punto .jpg, esto sería la extensión. Punto .pdf, también sería la extensión. Quiere decir que esto me va a permitir no solamente trabajar con imágenes, sino también trabajar con archivos. Esto ha sido un poco agregado al código de básica. Entonces me va a permitir en la imagen no solamente trabajar con imágenes, sino con cualquier otro tipo de archivo, ya sea docx o el que fuera. Eso lo hemos modificado un poco y me permite entonces ya más manejar un input file de otra manera. Bueno, nada más, y ahora después vamos a ver la capa de negocios.